Estimados amigos de Radio Pentagrama, estimados amigos del éter, como se dice actualmente. Estamos iniciando el programa La Billetera. La Billetera para que vamos a tratar de llegar a su bolsillo con explicaciones de finanzas y economía a nivel nacional e internacional y esto aterrizarlo en su billetera para que sepa gastar lo que tiene adentro. Muy buenas tardes, estimados amigos. Saludo al panelista permanente, que es el que lleva el alma de esta fiesta, Ignacio. Hola, ¿cómo estás? Ignacio es ingeniero comercial, estudios en el extranjero, magíster en Chile. ¿Cómo está, don Ignacio? Bien, pues, bien. Un 18 largo, pero sobrevivido. Pasamos vivos la prueba Pasó la fiesta. de este 18. Por Dios, que fue largo. Unas vacaciones. Fueron vacaciones. Sí, exactamente. Hoy estaba viendo su pauta aquí, siempre tan interesante. Para variar un tema muy alegre, el número 1 dice estancamiento en la exportación forestal chilena. Sí, pero partamos por un tema, por una noticia bastante positiva. Más contingente. Sí, no tiene mucho que ver con nuestras billeteras. Bueno, si esto se produjera mucho más a menudo, sí tendría que ver, por supuesto, con nuestras billeteras, pero claramente todo lo que pasó con el Cabo Zamora, su exoneración de todos los cargos, tenía cargo de homicidio frustrado, nada menos. La fiscal Tony estaba pidiendo al menos 8 años de presidio para él. Pero bueno, eso fue hace un poco tiempo atrás, pero la gran noticia fue que Carabineros lo reincorporó. Así que el Cabo Zamora está en este momento en su institución, feliz, reintegrado en la, ¿cómo se dice? La 40ª comisaría. Esa vendría siendo como la 40, ¿Sí? 40ª comisaría de Fuerzas Especiales. Y en este momento está cumpliendo roles administrativos mientras se le vuelve a capacitar y mientras vuelve a entrenar en lo que es la Escuela de Formación Policial. Así que la verdad que lo encuentro una excelente noticia, que todo haya vuelto a la normalidad para Sebastián Zamora y también para la institución. Sí, la institución ha sido muy golpeada después de lo que pasó para la insurrección de 2019. El Carabineros de Chile hizo una tremenda labor, no sé si tremenda labor, sino que patriótica labor. Para ese entonces, y bueno, hay una pseudo persecución ahí a los funcionarios de Carabineros, que bueno, en este caso la justicia anduvo bastante bien, porque efectivamente las pruebas que inculpaban a Sebastián Zamora eran Inexistentes. En palabras simples eran inexistentes. Así que una muy, muy buena noticia y, por supuesto, nuestro saludo y nuestros cariños a la institución de Carabineros de Chile. Vamos entonces al tema escabroso. Vamos al tema escabroso. Una sola cosa antes. Esta semana se dio la aprobación en el Congreso del proyecto de cumplimiento tributario, que si hacemos memoria, primero fue la reforma tributaria que impulsó el gobierno de Boric, después lo tuvieron que modificar entero porque nada calzaba con nada, era totalmente inviable, y después se le llamó pacto fiscal, y de pacto fiscal también le tuvieron que cambiar el nombre y se pasó a llamar un proyecto de cumplimiento tributario. ¿En qué consiste este proyecto? Que fue aprobado recién, ahora se tiene que convertir en ley. A ver, hay una nueva gobernanza en impuestos internos. Esto lo hablamos en un programa anterior, en donde, ¿qué significa una nueva gobernanza en impuestos internos? Significa básicamente de que de impuestos internos o del director de impuestos internos no puede emanar nada casi a voluntad y por razón propia, digamos, sino que si es que existe alguna indicación, tiene que pasar por un consejo. Algo que cuando lo comentábamos hace programas atrás, es algo parecido a lo que es la Comisión para el Mercado Financiero, que es una comisión. No es una persona, sino que una comisión, un grupo de personas que analizan una indicación de impuestos internos para ver si es aplicable o no es aplicable. Entonces, la verdad es que por ese lado es una buena noticia.
existe el levantamiento vía judicial del secreto bancario. Eso ha existido siempre. Ha existido siempre. Siempre que se ha pedido el levantamiento del secreto bancario, siempre ha sido a través de un juez. La única diferencia ahora es que se hace más expedito. En la práctica, la verdad es que no sé qué vaya a cambiar, pero sí se hace un poco más expedito ese procedimiento. Se crea la figura del denunciante anónimo y la novedad es que, y ojo ahí, auditores, no se van a poder hacer pagos en efectivo por sobre 5.100.000 pesos. Siempre un pago superior a eso va a tener que ser o vía documento, cheque, vale vista, etcétera, o bien a través de medios electrónicos, pero no a través de un pago en efectivo, en billete. Bueno, claramente todas esas medidas van en favor de evitar incumplimientos tributarios, para no hablar de elusión. En todo caso, el gobierno espera recaudar un 1,5% del PIB. Esos son alrededor de 4.500 millones de dólares. Es muy dudable que recauden eso. No van a llegar a eso. Pero sí, lo que sí lograron hacer fue lograr introducir en el presupuesto 1.200 millones de dólares adicionales. Y esos 1.200 millones de dólares adicionales van a ir directamente o deberían ir directamente a medidas de seguridad que vayan en favor de la seguridad, ya sea apoyo carabinero, apoyo a la PDI, o no se especifica muy bien ese tema. Y además a subir la famosa PGU, la pensión garantizada universal, a 250.000 pesos. ¿Y de dónde va a salir esa plata? De la recaudación que va a llegar en todo lo que se le conoce como cumplimiento tributario. Es decir, que elusión y evasión. Disminuir la elusión y la evasión. Básicamente es eso. O sea, que resulte, digamos. Si es que resulta. Si es que resulta. Bueno, hay muchas cosas en Chile que se proponen y que después no resultan. Como fue el problema que provocó el alza de las tarifas eléctricas. Bueno, sí. Sigamos entonces, sigamos con su agenda, señores. Sí, el problema es que estas medidas van a ir... Hay un tema aquí con esto, el nivel de informalidad, cosa que también hemos conversado en programas anteriores, el nivel de informalidad aquí en Chile ya es muy alto. Ya estamos hablando de un 30% según el INE, ya estamos hablando de casi un 40% según otros estudios que se han hecho. Y claramente todas estas medidas no van hacia la informalidad, porque el informal es, bueno, de por sí, informal. Por lo tanto, no paga impuestos, no está en el ámbito. Pero la pequeña y mediana empresa sí están en el ámbito. Y por lo tanto, todas estas medidas le van a llegar a él. Entonces, bueno, la verdad es que van en contra de los pequeños y medianos empresarios. Les va a dificultar un poco más, se van a tener que asesorar mucho más. Las pequeñas y medianas empresas tienen complicaciones para poder financiar asesoría, oficinas de contadores, abogados y etcétera. Entonces, por ese lado, la verdad de las cosas que no es una muy buena noticia, siendo que en el contexto sí lo es, porque va orientada precisamente a evitar... Sí, me llamó la atención eso, siendo neófito en el tema, me llamó la atención eso que respecto al empleo, casi el 30% del empleo en Chile es informal. Por lo tanto, es probable que esta informalidad también sea respecto a la iniciación de actividades y una serie de otras situaciones. Y ahí esa gente se va a quedar fuera. Sencillamente no va a aportar. Van a aportar los que están legales. Sí, y ojalá que no suceda, pero sí es un incentivo para ser informal. Claro, ya, bueno. Para que no me fiscalicen. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Ya, ahora sí que nos vamos al tema... ¿Ahora sí? Sí, ahora sí que nos vamos al tema de... ¿De la exportación forestal chilena? Sí, de lo que es la industria forestal aquí en Chile, que, bueno, lo quise traer como tema principal, por razones obvias, aquí en Constitución, el tema forestal
es un tremendo tema. Mucha gente se dedica a eso, mucha gente vive de eso. Y, y siendo de que también en programas anteriores hemos hablado, bueno, ahora estalló un poco todo lo que está sucediendo en la industria a raíz de, bueno, ya les voy a contar a raíz de qué. Las exportaciones forestales tuvieron un auge tremendamente fuerte desde mediados de los años 80, especialmente estamos hablando de que, por ejemplo, en 1990 se exportaron 1.200 millones de dólares de todo lo que tiene que ver con la industria forestal. Ya en el 2000 se había duplicado ese monto y llegó a 2.400 millones de dólares. Y el 2008, solo 8 años después, se llegó a exportar 5.500 millones de dólares. Más del doble. Más del doble, un 130% superior. El problema es que el año pasado, el 2023, se exportó exactamente lo mismo. Y este año todo indica de que la cifra va a ser exactamente igual. Es decir, ya nos enfrentamos a un estancamiento en lo que son las exportaciones forestales chilenas. El sector forestal fue uno de los pilares. Sí, los más de nuestra edad van a poder recordar de que qué sé yo, bueno, la minería obviamente, pero la fruta, el sector forestal, la pesca, fueron pilares de desarrollo, pilares cuando Chile empezó a moverse y empezó a crecer. Y sin embargo, todo lo que es la industria forestal se estancó. Ahora, muchos podrán recordar el famoso decreto ley 701, que fue promulgado en 1974, al principio del gobierno militar, que, esto lo traje anotado textual, incentiva la formación de pequeños propietarios y de suelos frágiles y degradados y las prácticas de recuperación de suelos. ¿Qué es lo que era en concreto? Era una bonificación de los costos de reforestación que llegaba hasta el 90%. No era menor. Algunos dicen que el 75%, pero efectivamente era un 90%. Lo que pasa es que era un 75% una vez reforestado y se le agregaba un 15% adicional una vez, como 3 años después, que la verdad es que hay un término técnico que yo no manejo, lo cual llegaba hasta un 90%. Por lo tanto, los incentivos para reforestar eran tremendamente grandes, tremendamente fuertes. Y bueno, eso dio mucho movimiento a esa industria. Pero más allá de lo que fue el decreto ley, porque eso estaba orientado a pequeños y medianos propietarios de predios. Pero más allá de eso, todo siguió caminando. Ese decreto ley estuvo vigente hasta el año 95, por ley, hasta el 95, y después se fue prorrogando hasta el año 2014, en donde ya no se prorrogó más y se extinguió. O sea, hace 10 años que no hay subsidio, por así decirlo, Así es, a la reforestación. Así es. Ahora, ¿esa es la razón del estancamiento de la industria forestal aquí en Chile? No, para nada. ¿Es una falta de incentivos? Sí, pero no es la razón del estancamiento. ¿Cuáles son las razones del estancamiento de la industria forestal? Incendios, robos, usurpaciones, inseguridad, la permisología ha sido terrible. Todo eso ha originado un déficit de plantaciones y por lo tanto una crisis de abastecimiento para procesos industriales y el manejo de la pequeña industria. Todo esto son datos e información que vienen de la CORMA, de la Corporación por la Madera. Al respecto, no hace muchos meses atrás estuve en una reunión con gente de la CORMA de la región y ellos informaron que más o menos el 90 y tantos % de los pequeños y medianos dueños de predios forestales no han reforestado. Desde que se acabó este incentivo, sencillamente no reforestaron. Los únicos que reforestaron desde los incendios en adelante fueron las grandes empresas.
porque tenían espaldas para poder reforestar. Pero el resto, los medianos y los pequeños, no reforestaron sencillamente. Entonces, o sea, la mayoría no reforestó. Y eso también ha provocado un problema serio. Lo que me hace pensar que esta modificación que se ha hecho respecto a la permisología y al decreto este que tú mencionaste, es que la medida de terminar con este incentivo, que fue políticamente muy atractivo, porque decían, claro, se están llevando la plata los forestales con la reforestación que les sale gratis, poco menos. Y los grandes se hacen cada vez más grandes, los chicos, no sé. La cuestión, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que los grandes, hoy día, que son los que han reforestado, están comprándose casi todos los terrenos de los pequeños y medianos propietarios que no tienen plata para reforestar. Exacto. Entonces las empresas grandes, por haber terminado con este decreto, se produjo el efecto contrario. Las empresas grandes ahora son más grandes, tienen más patrimonio, más terrenos, y los chicos están vendiendo porque no tienen plata para reforestar. Entonces tú comprenderás que con los incendios, por ejemplo, una persona de 60 años no va a reforestar por la edad que tiene, porque va a explotar a los 80. ¿Y quién le dice que va a estar vivo siquiera? Entonces se ha producido una situación a la inversa. En vez de incentivar la reforestación, se desincentivó completamente. Este es un problema muy serio que hay en Chile. Sí, es bastante serio porque se une a otros problemas que están latentes. Ya hablábamos de que, o sea, piensen que una empresa grande, efectivamente, como tú decías, tiene las espaldas para poder reforestar y esperar 20 años para después recuperar la inversión. Eso lo hacen. Y hay un sistema rotativo en donde se invierte acá, pero por acá ya estoy explotando. Sí. En Constitución tenemos varios ejemplos. Muchos ejemplos. Y eso no lo tiene el pequeño o mediano propietario. Pero además hay otra cosa que no tiene, que es la seguridad sobre el predio que está reforestando. A lo mejor tienen los medios para poder reforestar. Pero no tiene acceso al crédito. Ponte que sí lo tiene. Tiene acceso al crédito, viene un banco y le dice, sí, señor, en 20 años más nos vemos. Y le presta la plata. El problema es que esa persona no tiene la seguridad respecto a qué es lo que va a suceder con ese predio. ¿Se lo van a quemar? ¿Se lo van a tomar? ¿Se lo van a, qué sé yo, a usurpar? Bueno, pero quizás se pueda resolver a través de seguros. Nadie asegura ese tipo de cosas. Nadie. ¿Y cómo puede prevenir, por ejemplo, un intento de incendio? Intencional, me refiero. Claro, las grandes empresas, como CMPC, como Arauco, claro, tienen equipos de brigadistas con camiones. De hecho, yo los veía... Helicópteros, aviones, tienen de todo. Un pequeño y mediano propietario, si quiere hacer una cosa así, es absolutamente imposible. No tiene cómo defenderse frente a un incendio. Y además no hay seguro, o ya es muy, muy complejo que un seguro cubra eso. Entonces, la verdad, las cosas que no tienen nada que hacer. Y hay que ver otro aspecto más, que por lo general los cerros o la tierra que es de aptitud forestal no es de aptitud agrícola. Por lo tanto, la persona no puede redestinarla a otra cosa. No. Porque solamente sirve para pino y eucalipto, pero no sirve para plantar papas. ¿Ah? Exactamente. Entonces, está liquidado. Tiene estos cerros gredosos que tenemos en la costa nosotros, sirven solamente para la forestación. Para otra cosa no sirven, los demás son ideologismo, hablar de qué sé yo, cosas. Pero la cuestión es que no sirven para otra cosa. Sirven para eso nomás. Así es. Entonces, en datos, ¿qué es lo que ha sucedido con la industria forestal? La industria forestal, Chile llegó a tener 2,4 millones de hectáreas plantadas. La gran mayoría pino, alrededor de un 75% pino, y un 15% eucaliptus, creo que por ahí andan las proporciones, y el resto otras especies. Hoy en día hay menos de 2 millones. De está hecho, disminuyendo. hay 1,95 millones. Ha caído más de 400.000 hectáreas. Hay 400.000 hectáreas menos en este país
con pino. Eso quiere decir que no se recuperó lo que se quemó entonces. No se recuperó lo que se quemó y como decías tú recién, hay muchos que ya no están reforestando. Ya no están Sí, los reforestando. medianos y los pequeños no lo están haciendo. Y en los últimos 10 años se han destruido 36.000 puestos de trabajo dentro de la industria y se han cerrado 205 aserraderos. ¿Hay una situación de mercados internacionales? Sí, hay una producción más o menos importante de todo lo que es forestal, ya sea madera, ya sea celulosa u otros productos propios de la industria. Sí, pero la verdad de las cosas es que tampoco explica el problema, sino que lo que explica el problema aquí en Chile es lo que hemos mencionado, es la inseguridad y la falta de incentivos para poder continuar creciendo con esta industria. ¿Qué es lo que ha pasado con las grandes entonces? ¿Qué es lo que ha pasado con CMPC y Arauco? Bueno, CMPC y Arauco. Están invirtiendo fuera de Chile. Exactamente. Uruguay, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Rusia incluso. Así es. De hecho, entre las dos, hay la friolera de $9.000 millones en solo 2 proyectos en Brasil. Aquí los traje anotados. CMPC tiene su proyecto en Río Grande do Sul, en una ciudad que se llama Barra do Ribeiro, que se llama Natureza, y es un proyecto de $4.500 millones. Y Arauco, por su lado, que ya lo confirmó, tiene su proyecto en el Mato Grosso do Sul también, por $4.600 millones en una ciudad que se llama Inocencia y el proyecto se llama Sucuriú. Como para que tengamos una idea de qué se tratan estos proyectos. Gigantesco. Son gigantes. Estamos hablando, imagínate, o sea, son solo 2 proyectos de industria forestal, dentro de lo que es el rubro forestal, y son nada menos que $9.000 millones. Bueno, Es una ahora brutalidad. entiendo y se me hace más claro saber que hasta hace algunos años atrás el segundo movimiento de divisas en Chile lo generaba el mundo forestal. El mundo forestal. Sí, claro. Después del cobre, Después el del movimiento era el mundo forestal. Así es. Y todavía capaz que sea. Aunque la fruta, como se ha mantenido y ha subido, capaz que ahora ya sea la fruta la segunda. Sí, si uno agrupa las frutas, o sea, pensemos que solo se exportan alrededor de $2.500 millones solo en cereza. Solo en cereza. Así que... Pero es un ejemplo de cómo ha caído la industria forestal, digamos. Y cómo se estancó totalmente. Claro. Y como para que tengan una dimensión de estos proyectos, la planta de Arauco, aquí en Constitución, produce alrededor de, no sé cómo estará actualizado la cifra, así que los auditores que tengan cercanías con Arauco me perdonarán si me equivoco, pero según lo que sé, produce alrededor de 350.000 toneladas de celulosa. Esa es la dimensión de Arauco, de nuestra Celco, digamos, aquí en Constitución. Uno de esos proyectos, solo uno de ellos, el mismo de Arauco, está proyectado para producir 3,5 millones de toneladas de celulosa. Anuales. Anuales. Estamos hablando de anuales. Claro. Es decir, uno de esos proyectos son 10 veces lo que nosotros tenemos aquí en Constitución. O sea, imagínense la cantidad, o sea, primero la inversión. Segundo, todo lo que produce en términos económicos. Imagínense la cantidad de empleo. La cantidad de empleo que empresas chilenas, 100% chilenas, fueron a crear a Brasil y no las crearon acá. ¿Y por qué no las crearon acá? Por esto que hemos conversado. Por la inseguridad en general, digamos. Claro, y por otras cosas que también hemos conversado que tienen que ver también con la permisología, todos los problemas burocráticos que existen en Chile. Y bueno, y lo lograron. Ahora, ¿cuál es el gran problema de todo este cuento? Que si cambian las condiciones, esas inversiones ya se fueron. Esas inversiones ya no van a volver. No pueden volver. No pueden volver. Allá se quedaron y allá van a estar produciendo. Y aquí en Chile vamos a seguir a la vuelta de la rueda, tratando de seguir haciendo de que lo que ya está produzca. Oye,
Se sabe de otro tipo de empresas grandes también que están invirtiendo fuera del país, ¿no? Yo sé de más empresas, sí, bueno, pero en todo caso, bueno, Sokimich, por ejemplo, es una compañía que Minera. de minería no metálica, pero claro, está tratando de hacer lo que puede aquí en Chile, porque todo el tema del litio, que es lo fuerte, además de lo que siempre ha hecho, digamos, claro, aquí en Chile está todo complejo. Ahora hicieron, qué sé yo, un acuerdo con Codelco, pero echar a andar todo ese tipo de cosas es muy complejo. Son años. Entonces Sokimich, claro, no ha perdido el tiempo y ha invertido fuerte principalmente en Australia. Ese tipo de cosas suceden. De hecho, Arauco y CMPC, como dijiste hace un rato atrás, están mirando Uruguay, están mirando Perú, están mirando Colombia. Entonces, bueno, son oportunidades que se van, que se van, que se van, inversiones que se van. Y aquí en Chile, la verdad es que no pasa absolutamente nada al respecto. Bueno, yo lo digo carepalo, ¿ah? Eso es debido a la mala administración estatal. No hay ninguna duda. No hay ninguna. Y por ideologías nefastas que no nos permiten, como que miran con enemistad la riqueza, cuando la riqueza es para todos, es para un país. Bueno, eso nomás quería agregarle, Sí, señor. Sí, así es. Así que, bueno, se anunciaron algunas medidas de parte de Infor, que es el Instituto Forestal, que depende del Ministerio de Agricultura. Y una de las medidas fue crear un mercado de bonos de carbono por alrededor de 200 millones de dólares que vayan en beneficio de estos pequeños y medianos propietarios para poder apoyarlos en la reforestación. ¿Para qué les voy a mentir? De aquí a que se cree ese mercado un mercado de bonos de carbono de 200 millones de dólares, es decir, que tienen que haber personas dispuestas a invertir en estos bonos, que son, en estricto rigor, activos, que lo ocupan como para disminuir la huella de carbono. Que se logre hacer una cosa así, es muy complejo. Mera palabrería nomás. Sí, Son sí, sueños nomás. sí. Cuestiones que no producen nada. Como diría mi abuela, un guatapique, ¿no? Un guatapique. Así que bueno, eso es lo que les queríamos Oiga, contar sobre... Veo que el número 2 de su pauta, señor, está de una contingencia que arde. Crédito con aval del Estado. Cae. Sí, pero vamos a empezar por la copucha. ¿Cuál la copucha? Empecemos por la copucha. ¿Pero la copucha relacionada con esto? Sí, claro. Sí, Ah, a ver. esta semana salió por todos los medios habidos y por haber que Marcela Cubillo, Ella es candidata a... ella es actual candidata y lo más seguro es que gane y por lejos. Candidata a alcaldesa de ¿Las Condes o Vitacura? de por Las ahí? Condes. Ella fue convencional, para la primera propuesta convencional fue una de las personas. Y de hecho, de las mujeres, hubo mujeres ahí que fueron Muy valientes. tremendamente aguerridas, desde el mundo de la derecha, digamos, que se pusieron bravas, pero bueno, no se logró mucho, excepto transparentar lo que se estaba tratando de hacer. Así que el trabajo que hicieron ahí no fue menor desde ese punto de vista. Y Marcela Cubillo estaba ahí en ese equipo. Y bueno, salió a la luz, alguien sacó a la luz, de que Marcela Cubillos ganaba nada menos que 17 millones de pesos mensuales brutos como profesora de la Universidad San Sebastián. Y eso generó un escándalo. ¿Cómo puede ser posible de que gane 17 millones de pesos? Y bueno, y saltó el gobierno a pedir explicaciones y etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay que aclarar algo primero. Aquí no nos vamos a poner a juzgar si es que un sueldo de 17 millones de pesos. Marcela Cubillo tiene experiencia, más que pergamino académico, pero tiene mucha experiencia como en lo que hace en términos de derecho y derecho constitucional. Y bueno, pero más allá de lo que gana, que nosotros no vamos a juzgar lo que gana, nos puede parecer mucho, nos puede parecer normal,
independiente de eso. Pero el hecho es que saltó el gobierno a pedir explicaciones y a decir que esto no puede ser. Partamos del principio. La Universidad de San Sebastián es una entidad total y absolutamente privada, y como privados ellos determinarán cuánto pagan. Un sueldo de 16 millones de pesos es un sueldo alto, sí, es un sueldo tremendamente alto, pero bueno, hay una institución ahí que verá qué es lo que hace. Entonces, la verdad es que juzgar una cosa así llamó la atención, y especialmente que se metiera el gobierno. Entonces de repente dijeron, ¿por qué el gobierno se mete en este tema? Y el gobierno respondió, porque se están ocupando platas fiscales. Y dijo, ¿qué platas fiscales se están ocupando si esto es una entidad privada? Las platas que vienen del CAE. Y aquí agarrémonos para explicarle a las personas, a nuestros auditores, de qué se trata el famoso CAE, que es el crédito con aval del Estado. Hace muchos programas atrás hablamos de un CAE, pero ese CAE... Era otro CAE. Sí, no, el costo anual equivalente, ese que está en los letreritos de las multitiendas, cuando uno va a tomar un crédito. No tiene nada que ver. Este es el crédito con aval del Estado que se le da a los estudiantes universitarios para facilitarles sus estudios secundarios. Mira, al respecto yo quisiera decir algo. Bueno, en primer lugar, que el Estado se meta o intervenga en las decisiones financieras, económicas, de sueldo, de lo que sea, de una empresa privada, que no es ilegal lo que está haciendo, me parece a mí una perspectiva política totalmente intervencionista. Porque en Chile se supone que hay un mundo privado que puede administrarse como le venga en gana, siempre y cuando no sea ilegal. Y por lo tanto, es como meterse en tu empresa o meterse en la empresa de cualquier persona, por grande o pequeña que sea, y le diga, mire señor, usted a su secretaria no le puede pagar tanto, tiene que pagarle menos. Eso, te prometo que me asombra y me alarma la patudez de los políticos de turno que se metan en los sueldos de una persona que le paga a una empresa privada, con fondos privados que no son del Estado. Eso me llama mucho la atención. Eso es una especie de intervencionismo, yo diría, éticamente reprochable. Es bastante condenable y es bastante hasta vergonzoso verlo de nuestro propio gobierno. Porque, imagínense usted, siempre me gusta sacar ejemplos bien a la mano. O sea, usted tiene una carnicería y usted tiene un cajero en la carnicería. Y usted estima que su cajero es excelente, lo ha hecho bien, es responsable, y etcétera, etcétera. Y usted le paga, qué sé yo, un buen sueldo a su cajero. Esto estamos hablando de que venga el Estado y diga, no, usted le está pagando demasiado a su cajero, ese no es un precio que gana un cajero, por lo tanto, se lo tiene que bajar. Bueno, además de eso, hay que entender que si los fondos son propios, ¿por qué se tiene que meter el Estado en tu bolsillo, en tu billetera? Claro. Es como que te venga a decir en qué lo gastas. Eso es lo que están haciendo. Así es. Se metió en tu bolsillo, en tu billetera, y te dijo, usted va a gastar esta plata en esto. Oye, ¿y con qué moral, po? ¿En qué moral, estimado amigo? Porque tú comprenderás que sí hay sueldos superiores a eso y más del doble de eso en entidades estatales y fiscales pagadas con el bolsillo de todos los chilenos. Por ejemplo, Codelco. Dejemos a Codelco de lado. Televisión Nacional. Sí, claro. Y otros más. ¿Ah? Hay un montón de asesores de gobierno en los ministerios que ganan 8 millones de pesos. Asesores en cargos que ni siquiera son de planta, muchas veces. Entonces, ¿con qué moral el Estado se puede meter en la administración privada de una empresa privada como es la Universidad de San Sebastián? Sí, yo no sé quiénes serán los dueños, pero me opongo personalmente a toda la intervención que haga el Estado en la empresa privada y en las decisiones personales de las personas y de la empresa, porque eso es estatismo. Sí, bueno, nuestro delegado no siendo ilegal. Sí, nuestro delegado en la OCDE
el que recientemente designaron para allá, gana más o menos ese sueldo con una persona que no tiene ninguna experiencia. Hace poco Ninguna, nomás ninguna. salió el sueldo de un embajador nuevo en no sé qué parte, 10 millones de pesos. ¿Sí? El de Inglaterra, Hace un 20. par de meses. Imagínate, 20, imagínate. Y eso sí que son platas fiscales. Esas son platas de todos nosotros. De todos nosotros, de nuestro bolsillo. Pero Exacto. aquí te están diciendo no cómo tienes que gastar lo que está en tu bolsillo. Eso es lo que te están diciendo. Y esto se está transformando en una práctica más o menos común. Común. O sea, de hecho, hace también unos programas atrás explicábamos que el gobierno tuvo la brillante idea de terminar con un subsidio que se les da a las pequeñas generadoras Claro. para poder financiar el subsidio que se les quiere dar a las personas por el alza de las tarifas eléctricas. Ya eso era vergonzoso. Ya eso era vergonzoso porque ya ahí saltaron un montón de inversionistas extranjeros que habían invertido en estas pequeñas centrales, que son la mayoría fotovoltaicas, y no contentos con eso, el gobierno dijo, a ver, pero no lo vamos a hacer parejo para todas. ¿Ya? ¿Y cómo lo quieren hacer? No, los que tienen inversionistas que no son muy grandes, vaya a saber uno qué es lo que es muy grande y qué es lo que no es muy grande. Los que tienen inversionistas no muy grandes les vamos a cobrar menos que aquellos que tienen inversiones que provengan de grandes empresas. Y determinaron eso. Obviamente todo eso tiene que pasar por el Congreso y obviamente no se va a aprobar, pero a ese punto llegan. O sea, es un juego de niños, de adolescentes, o de preadolescentes. Es realmente... Bueno, la verdad es que esto, Ignacio, perdona que me meta ahí en una parte que no es económica, que es una cuestión filosófica, filosófico-política. Es el encuentro entre dos mundos. El mundo que prefiere el estatismo y el mundo que prefiere la libertad. La libertad para emprender o solamente emprender a través del Estado. Todos empleados estatales o todos independientes particulares y se proveen sus necesidades. Son dos mundos. Que en el mundo actual prácticamente son etapas que están superadas hace muchos años. Pero en Chile se está repitiendo tan arcaico que es como lo que se pensaba hace 70, 80 años atrás. Así es. Y esto en realidad, ¿cómo hemos involucionado tanto? ¿Cómo eso se llama involución? Sí. Yo no sé si el país ha involucionado. Desde el punto de vista político, sí. Pero del punto político... Lógico. Sí. Claro, pues estas son ideas arcaicas que hoy día están comprobadas y no se usan en ninguna parte. No lo usa nadie. No lo usa Lula, que es de izquierda en Brasil, ¿ah? Por ejemplo. No lo usa Putin en Rusia. No lo usan ni siquiera los chinos. Sí. ¿Entiendes? Entonces, de hecho, los estados en Europa, después que tuvieron su tremendo auge económico, claro, los estados se pusieron serviciales y así empezaron a hacer que las personas pagaran grandes cantidades de impuestos, pero ahora están regulando. Pero versus recibir una batería de servicios sociales. Bueno, la plata se les empezó a acabar, los problemas empezaron a aparecer y ahora están tratando de volver a y eliminar regulaciones. Sí, y volver a exactamente lo que hacían antes. Claro, que era, y el ejemplo de piedra ahí, escrito en piedra, son las pensiones. Claro. No pueden sostener más el nivel de pensiones que tienen. Así que, bueno, pero volvemos al CAE. Volvamos al CAE. Esto ya es información y especialmente dedicada a estudiantes, auditores que estén prontos a entrar a la universidad. Y por supuesto papás y sostenedores en general de que sus hijos estén prontos a entrar. Como les decía, el CAE, que es el crédito con aval del Estado, lo que hace es cubrir un porcentaje del arancel dependiendo del nivel socioeconómico del alumno. Se hace un pequeño estudio y se determina qué porcentaje. ¿Hasta dónde llega? Hasta el 100%. O sea, puede llegar a cubrir el 100% del arancel. ¿Qué es lo que es el arancel? Lo que cuesta la carrera anualmente. ¿Incluye la matrícula? No le incluye. Solamente el arancel.
pero puede llegar hasta el 100%. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan 5 minutos, don Ignacio. Nos quedan 5 minutos y como 4 temas. ¿Cómo lo hacemos? No vamos en la mitad. Vamos a tener que terminar con el CAE nomás. Vamos a tener que terminar con... Así que... Bueno, hacer un recuerdo que en el gobierno de Ricardo Lagos se inventó el CAE. Se reglamentó. Sí. Se reglamentó y lo que no se supo desde un comienzo de dónde se iba a sacar la plata para prestarle valga la redundancia, este dinero a los jóvenes estudiantes, de dónde se iba a sacar la plata, cómo se iba a hacer eso. Eso no se dijo desde un comienzo. De repente, muchos suponían que a lo mejor iban a hacer créditos a través de algún organismo estatal, como la Corfo, por ejemplo. De repente, eso se modificó en las ideas, porque estamos hablando que no se había concretado todavía, y se dijo, le vamos a prestar plata, el Estado va a respaldar a los créditos que preste la banca privada. Y esta plata la empezaron a prestar las bancas privadas, los bancos privados. Eso nomás como introducción a la parte general. Sí, efectivamente el CAE partió en el gobierno de Lagos, específicamente el 2005, pero en todo caso ya venía una historia en ese sentido. O sea, de hecho cuando yo estudié existía el crédito fiscal, que era un crédito que otorgaba directamente el Estado. Claro, por eso te decía yo. Después vino el crédito universitario. Y el crédito universitario efectivamente era una deuda que uno contraía con una entidad bancaria en donde estaba metido el Estado por detrás. Dicho sea de paso, en Estados Unidos es muy común, ¿no? Ese modelo. Y es muy antiguo. O sea, si yo soy estudiante y quiero entrar qué sé yo, a una universidad en particular, yo tomo mis papeles, tomo mis notas del colegio, tomo mi postulación en la universidad, mi aceptación en la universidad y voy y me siento en un banco. Bueno, todos lo hacen eso allá porque por lo general los jóvenes cuando se van a la universidad ya no le piden plata a los padres. No. Entonces No. Ellos le piden plata al banco. Claro. Y una vez que se reciban le pagan con un porcentaje de sus ingresos. Sí. Es un crédito efectivamente es la normalidad. Normal. Allá. Además que la profundidad del mercado de capitales allá en Estados Unidos, sí, claro, es totalmente distinta a la chilena. Por el tamaño y por la forma en cómo ellos hacen todo. Pero ese fue el segundo modelo. Y el tercer modelo fue este famoso CAE. Entonces ya venía la historia desde atrás. ¿Cuál es la diferencia del CAE con los otros modelos? Es que cuando el estudiante, siempre ha sido el estudiante el que toma esa deuda, el responsable de esa deuda, de ese crédito. Siempre ha sido así. Lo que ha cambiado es, uno, con quién contrae la deuda. Al principio era con el Estado, después era con una entidad bancaria, y ahora con el CAE la deuda la contrae contra la municipalidad. O sea, contra la universidad. Es contra la universidad. A la universidad es a quien le debe esa plata. ¿Qué es lo que hace la universidad cuando a uno lo aprueban el CAE? La universidad va caminando a un banco, se lleva su carpeta con todas las fichas de las personas que están postulando y les dice, mire, necesito tanta plata para que ustedes me financien para poder yo financiar los estudios de estas personas. Así es como funciona ese modelo. Así que primero es el estudiante. No son los apoderados, no son los papás los que contraen esa deuda, sino que es el estudiante. ¿Cómo se paga esta deuda? Bueno, el CAE tiene una regla, que es un máximo del 10% del sueldo bruto, que se calcula en base a los últimos 12 años de liquidación de sueldo. 12 meses. O sea, 12 meses de liquidación de sueldo. El 10% de eso se va para pagar el CAE, no más que eso. Ahora, ¿qué pasa si estoy sin trabajo? No pago. ¿Por cuánto tiempo tengo que estar pagando esto? Por un máximo de 180 meses. ¿Puedo pagar más de ese 10%? Sí, por supuesto que se puede pagar y se puede ir adelantando. Si es que a uno le está yendo bien, uno puede ir adelantando. Conviene, la tasa de ese crédito es UF más 2%. En este minuto no existe ninguna tasa que sea tan baja, que sea de ese calado.
¿Qué es lo que pasa si es que no he pagado el CAE en los 180 meses? Ahí es donde entra el aval del Estado. Y el Estado se hace cargo de esa deuda, De la diferencia. de lo que queda, del remanente que no se ha pagado. Ahí es donde entra el aval del Estado. Ahora, han hablado de que es necesario condonar, y etcétera, etcétera. El 80% de las deudas de CAE en este minuto son de aproximadamente una UF mensual. No son más que eso. Estamos hablando de los que están pagando. 37.000 pesos. O sea, 37.000 pesos alguien que salió de la universidad se los gasta en un asado Claro. un fin de semana, digamos. Entonces, ahora último se ha hablado demasiado respecto a la... O sea, no ahora último, sino que incluso el presidente Boric, dentro de su campaña, contemplaba la condonación del CAE, cosa que efectivamente jamás iba a poder hacer, porque condonar el CAE, estamos hablando de 11.000 millones de dólares. Ese es el monto que en este minuto los estudiantes deben por concepto de CAE. Pero además, como les dije, el 80% paga una UF mensual. O sea, un asado al mes. Eso es todo lo que se paga. Para que tengan alguna noción, auditores, de cuántos son 11.000 millones de dólares, hice un cálculo con respecto a la Teletón 2023. Y son más o menos, casi exacto, 230 teletones. O sea, son como todas las teletones que van a haber todos los años, una vez al año, de aquí hasta el año 2254. Ay. Es bastante larga. Vamos a tener tantas teletones. Hartas horas de amor, ¿eh? Bueno, don Ignacio, como sea, con horas de amor o no, tenemos que poner término a este programa. Así que, ¿qué le puedo decir, pues, señor? Tenemos que terminar. Nada, un cariñoso saludo a todos los auditores. Así que, y bueno, la verdad, feliz retomando el programa después de estos días feriados, de estas vacaciones que hubo en septiembre, que como decía al principio, como que fueron demasiados feriados. Quizás haya que revisar eso. Bueno, la ministra Jara algo se pronunció al respecto, pero eso va a ser tema de otro día. De otro día. Bueno, muy buenas tardes a todos, que lo pasen todos muy bien y un abrazo de parte de Radio Pentagrama por el mes de la patria, que es tan importante en el corazón de todos los chilenos. Así es. Muy buenas tardes y que estén todos muy bien. Hasta luego, don Ignacio. Adiós, don Carlos. Chao. Con gusto.